Continuando con el módulo de bombas centrífugas, ahora vamos a hablar de las pérdidas asociadas a las bombas centrífugas. Como vemos en una representación esquemática, tenemos una bomba accionada por su motor, vemos un tanque del cual succionan un líquido y es enviado a través de una línea de descarga a través de la propia bomba hacia un sistema de descarga PT2. Tenemos que la diferencia de presiones que hay entre el nivel del tanque 1 y el nivel del tanque final del líquido en el tanque 2, pues es lo que llamamos cabezal estático, ¿no? Esa altura, la altura medida en metros de cabezal. Esto se puede también representar, como vemos en la figura inferior, pues la succión, la sección de entrada, vemos la zona de flexión, la zona de brida, la bomba. Luego hay una zona también de cambio, como son los codos o los cambios de dirección, las válvulas. Y este es el sistema de descarga, ¿no? Entonces, el sistema de succión y el sistema de descarga, pues van a haber una serie de pérdidas. Todos estos sistemas, como tal, donde se maneja el fluido a través de la bomba, pues generan ciertas caídas de presión que las podemos visualizar en una curva de cabezal versus el flujo caudal. Aquí vemos en el caso original, para relacionarlo con esta figura, vemos el cabezal estático, que dijimos que es la diferencia de altura HG, que vendría siendo el nivel final, el nivel de succión del tanque versus el nivel final de descarga del tanque 2. Esa sería la altura estática. Esa es continua, permanente en el tiempo. Mientras no cambien los niveles, ese va a ser el valor representado por una línea horizontal. Sin embargo, el proceso entre un punto de succión de la bomba y el punto de entrega final de descarga, pues se circula a través de una tubería, la cual tiene un caudal específico, y el caudal viene siendo velocidad por área. Entonces la tubería tiene un área que es constante, un área física constante, y que por supuesto en función del flujo, si el flujo es mayor, siendo el área igual, la velocidad también va a ser mayor a medida que el flujo sea mayor. Por lo tanto, va a haber mayor velocidad del líquido circulando cuando yo tenga una condición de flujo cada vez más alto. Y como las pérdidas están asociadas en función de la velocidad al cuadrado, o sea, la caída de presión medida también en metros, está en función de la velocidad al cuadrado. Por eso es que tenemos una ecuación de tipo cuadrática que se representa como el cabezal por pérdidas o pérdidas de fricción, que va aumentando desde cero, cuando el flujo está totalmente detenido, hasta el flujo de diseño o máximo de la bomba, cual representaría este punto. Por lo tanto, al final, la curva del sistema viene siendo lo que se ve en color verde. Si lo vemos en una simulación de tipo de pérdida de fricción dinámica, pues también podríamos asociarlo, ya no tomando en cuenta el cabezal estático, sino solamente las pérdidas que hay a través de la tubería y de la bomba. Vemos que parte de que sin flujo no hay pérdidas. El momento en que el flujo incrementa, donde hayan flexiones, por ejemplo, cambio de dirección, como son estos dos puntos o como se visualizan aquí abajo, cambio de dirección, representan también una curva cuadrática. Luego está la propia tubería como tal, que ya dijimos que está en función de la velocidad, el caudal está en función de la velocidad, y a su vez las pérdidas están en función de la velocidad al cuadrado. Por lo tanto, al aumentar el flujo y mantener la velocidad del líquido, en forma cuadrática también se aumentan las pérdidas. Estas serían entonces las pérdidas asociadas a la flexión, las pérdidas asociadas a la tubería. Vemos que también la válvula como tal, al momento de operar alguna de estas válvulas, a medida que se van cerrando, genera una caída de presión. Por lo tanto, una restricción a la circulación del líquido. Por lo tanto, también tiene una forma cuadrática, como se muestra aquí. Y por lo tanto, la suma combinada de todas ellas para poder definir la caída de presión o la curva del sistema, pues es una suma de cuadráticas que genera esta curva en color amarillo, ¿no? Es la pérdida total. Finalmente,
lo que nos queda como resultado de esta combinación de flujos y de caudales y pérdidas por cambio de velocidad y a la vez cambio de caída de presión, hacen que esta sea la curva en color rojo, la curva final del sistema, la curva característica del sistema. Y como la curva de operación de la bomba es la que se indica en color azul, esta es la que genera el impulsor que está siendo seleccionado para esta bomba centrífuga, donde se cruzan. Finalmente es el punto donde finalmente va a quedar operativa la bomba, ¿no? Con este flujo y este cabezal. Luego tenemos que en una representación un poco más visual desde el punto de vista de las pérdidas en una bomba, vemos que la potencia que genera el equipo motriz que mueve, por ejemplo, si es un motor, va a tener una eficiencia, unas pérdidas mecánicas propias de la operación de ese equipo motriz. Y si hay cajas de engrane o pérdidas de acoplamiento, pues esas pérdidas se sumarían y son las pérdidas que originalmente están externas a la bomba. Ahora, dentro de la parte de la bomba, ya cuando la potencia final que recibe la bomba, que se conoce como potencia al freno, esa potencia final también va a tener una serie de pérdidas asociadas, ¿no? Donde como tal son pérdidas que no permiten pues mejoras en las condiciones de operación de la bomba, sea en flujo o sea en presión. Entre esas están las pérdidas que llamamos pérdida de tipo hidráulico, hay pérdida de tipo volumétrico, hay otra serie de pérdidas que son las que están asociadas, por ejemplo, a pérdidas en sellos cuando están entre etapas en una bomba tipo multietapa, que son los sellos laberintos internos. Están las pérdidas de fricción en los discos, que serían las paredes, principalmente las paredes del impulsor contra la pared de la carcasa y en la vía del diafragma y del retorno del líquido hacia una segunda etapa o posteriores, en la voluta, digamos, de la bomba. Hay una serie también de pérdidas que se llaman pérdidas de fricción en los discos. También hay pérdida de fricción de un líquido en el proceso de rotación de las superficies cilíndricas. Y hay otras pérdidas que se van a conocer o se han definido como pérdida de recirculación, ¿no? Por ejemplo, recirculación a bajo flujo, que normalmente sucede siempre en el área del impulsor. Si yo resto de la potencia final que le voy a entregar al fluido, que va a ser útil como potencia útil desde el punto de vista hidráulico para la bomba, pues todas estas sumas de todas estas pérdidas, pues es energía que finalmente no es aprovechable, ¿no? Desde el punto de vista como potencia útil para la bomba. Finalmente la potencia hidráulica, que es la que entrega la bomba al líquido que está siendo succionado en el servicio que estemos utilizando la bomba centrífuga, es igual a la densidad, en función también de la gravedad específica, sería la densidad del líquido bombeado por la gravedad multiplicado por el flujo, que es el caudal, y multiplicado por el diferencial de presión, que en este caso es el cabezal. Como ya hemos comentado, las pérdidas pues, básicamente las podemos asociar en tres tipos de pérdidas, que son las pérdidas externas, que son mecánicas. Son las pérdidas, por ejemplo, por fricción, están asociadas a las pérdidas en los cojinetes, están asociadas a las pérdidas en los sellos, sellos del eje externo, y también es sobre la superficie del impulsor y otros detalles en los cuales se rote el líquido dentro de los impulsores. Estas son pérdidas conocidas como internas. La combinación normalmente, que es producto de la fricción entre el líquido y las paredes de las componentes de la bomba, son las pérdidas mecánicas. Tenemos las pérdidas hidráulicas y vimos que, por ejemplo, el vórtex son pérdidas que se generan en la succión, al succionar el líquido dentro de un tanque. También hay pérdidas de tipo asociadas al vórtex, pero dentro del impulsor y en la línea de descarga. Entonces tendríamos en la succión descarga y en el impulsor pérdida de tipo hidráulico. Y las pérdidas volumétricas, que son las fugas desde la descarga hacia la succión,
por ejemplo, entre los aros desgastables, ya lo veremos más en detalle, y las pérdidas que son fugadas a través de los propios sellos de la bomba. Comentando cada una de ellas o visualizando el efecto sobre una bomba, pues vemos que las pérdidas hidráulicas, los vórtices en el impulsor, como tal, pueden sucederse dentro de la succión de la bomba, en la descarga y en algunos otros canales hidráulicos. La eficiencia hidráulica indica qué tan perfectamente están diseñados esos canales o esos conductos, ¿no?, que forman parte de la voluta de la carcasa de la bomba. Cuando la bomba opera, mientras más lejos opere del punto de mejor eficiencia, pues habrá mayor cantidad de pérdida hidráulica y la eficiencia de la bomba será cada vez menor, porque no es posible diseñar la bomba para todo un rango de flujo, sino solo para un punto específico, el cual pues requiere las mejores condiciones, tanto de confiabilidad como de operacionales y de rendimiento de la bomba. Dentro de las otras pérdidas que ya comentábamos están las pérdidas mecánicas. Como vemos, la imagen muestra aquí el caso de una bomba de doble succión. Ok, vemos las pérdidas por fricción que se suceden en los rodamientos. Por ejemplo, aquí tenemos un sistema de un impulsor con doble caja o con impulsor entre rodamientos. Aquí hay una serie de pérdidas en los rodamientos. También hay unos sellos, los cuales que por fricción generan también pérdidas. Entonces tendríamos pérdidas tanto por sellos como por cojinetes debido a fricción. Luego están las pérdidas por fricción en la superficie cilíndrica de los ejes, que son las pérdidas que pueden haber asociadas a la parte entre el eje o la camisa del eje y la parte estática o estacionaria de la carcasa. Son pérdidas por fricción. Normalmente está dentro del área de los sellos del laberinto, sellos internos del eje. En este caso el eje gira en el líquido y debido a la viscosidad el líquido se opone a la rotación del eje y eso genera una restricción de movimiento, y eso es que con esta viscosidad hace que se genere calor y se pierda energía y presión en el recorrido de ese líquido. Y hay pérdida de fricción propiamente en las paredes ya de los impulsores, ¿no? Entonces, como lo vemos aquí, esta sección es parte del proceso del incremento de la energía cinética, pues se pierde a través de la recirculación dentro de las paredes entre la carcasa y el impulsor. También tenemos las pérdidas de tipo volumétrica. Cada bomba tiene áreas con una sección de alta presión, normalmente la descarga. Recordemos que la bomba succiona a una presión baja, la eleva a una presión mayor, por lo tanto ese diferencial de presión hace que la sección a mayor presión trate de regresarse hacia la sección con más baja presión, ya que tiene menos restricciones para vencer, ya que aquí tendríamos una presión más alta que vencer, y en la succión la presión es mucho más baja, por lo tanto trataría de devolverse el flujo, tanto por la pared del impulsor como por la parte trasera del impulsor, y más si tiene orificios de balance para equilibrar las cargas axiales. Podría también estarse regresando el fluido que tiene más presión hacia la sección de más baja presión. Pues estas son pérdidas que se conocen como pérdidas volumétricas. Entonces va desde la zona de alta presión hasta la zona de baja presión. Los elementos giratorios y los elementos estacionarios. El líquido fluye desde el área de alta presión hacia el área de baja presión. Elementos que aísla estas dos áreas se llaman anillo de desgaste. Ya lo vemos aquí en color marrón. El anillo de desgaste del lado de la cara de succión del impulsor y en el lado de la cara de descarga del impulsor. El volumen de líquido que fluye a través de esos anillos de desgaste está definido por el valor de la holgura que haya entre estas dos piezas, las piezas estacionarias versus las piezas rotatorias, y la diferencia de presión que hay entre la sección de alta presión y la sección de baja. Entonces esas son pérdidas volumétricas. Aquí lo vemos de una manera. El color púrpura es alta presión, el color naranja pues sería sección de baja presión. Trata de generarse un proceso de recirculación que son pérdidas volumétricas. Y lo que hablábamos de las pérdidas en el disco del impulsor, en las paredes del impulsor, pues aquí analizamos los impulsores para diferentes cabezales de bomba. Siempre
tratemos de analizarlo para un flujo constante, digamos, para un mismo caudal. Entonces se puede ver claramente la diferencia en la presencia de superficie de cobertura y la diferencia en las pérdidas por fricción. El impulsor para el cabezal más grande, que sería, por ejemplo, el que tiene un diámetro mayor, tendríamos mayor cabezal, como lo vemos aquí para el mismo flujo. Este cabezal es 135 metros y este impulsor tendría solo 38 metros. Tendríamos que, obviamente, el diámetro, en este caso es la mitad del diámetro del impulsor más grande. Vemos que el impulsor para el cabezal más grande siempre tiene una velocidad específica menor. Como vemos aquí, tiene una velocidad de 11.5 y la velocidad específica en este caso, para un diámetro de impulsor más pequeño, tiene una velocidad específica mayor. Entonces, donde la velocidad específica cada vez es menor, siempre van a haber más pérdidas por fricción y van a ser menos eficientes este tipo de impulsores por la cantidad de pérdidas, por el mayor recorrido en contacto entre las paredes y la carcasa. Entonces, más superficie significa más pérdidas y menos eficiencia. Esto es una manera también de analizar los tipos de impulsos basados en la velocidad específica, ¿no? Si es menor o si es baja o si es alta, pues van a tener una incidencia mucho mayor en las pérdidas. Con esto concluimos el estudio de pérdidas desde el punto de vista de pérdidas de rendimiento en una bomba centrífuga para efectos de la confiabilidad de estas máquinas.